queremos hablar un poquito de estos temas que a nadie le gustan, la verdad, pero que hemos puesto acá una intención súper importante en poder hacerlo entretenido, en que las personas se eduquen, aprendan y que entiendan un poquito y conozcan los productos que hoy en día tienen contratados, que a veces pueden ser muchos o en algunos casos ninguno, así que es importante igual saberlos, conocerlos y entenderlos sobre todo. Tal cual. Bueno, no hay productos malos en realidad, pero sí hay mejores formas de ocuparlos y Exactamente. hacer también ahorros dentro de la contratación. Exactamente, así que ahí vemos que también se suma otra persona más, Berito, bienvenida por ahí, Ann, me imagino que será su nombre, Ann, Antonia, Angie, Antonella, quizás somos tocayas, Angie, Diego, bienvenido también. Le estábamos dando aquí un cordial saludo a todos los que se suman. Queremos tener una conversación súper educativa, entretenida, sencilla, entendible, porque por Dios que falta que esta temática sea entendible para quienes hoy en día somos usuarios. Así que bienvenida ahí también Marcela, veo que está conectada, así que muchas gracias por darse este tiempo de conocer un poquito más sobre los productos que ustedes tienen. La verdad es que esto es un servicio justamente para ustedes. Así que si te parece, Monse, empezamos la conversación. claro, adelante. Súper. Bueno, bienvenidos a los que están conectados. Como les decía, este es un espacio para conversar sobre temas de finanzas personales. Sabemos que a nadie le gusta este tema, seamos honestos, partamos diciendo que es complejo de entender, pero una vez que uno lo entiende es distinta la experiencia. Yo fui cliente de Tu Futuro, además soy periodista, y coordinamos con Montserrat este espacio de conversación para en simple y en sencillo poder educar un poco a colegas, a amigos, a familiares o personas que nos siguen en redes sociales sobre temas tan relevantes como ISAPRES, AFP, seguros, etcétera, pero con letra bien grande para que de alguna manera a ustedes les quede súper claro el mensaje y qué es lo importante. Así que, Monse, voy a partir con la primera pregunta y para nadie es misterio el nivel de desconfianza que hay con las ISAPRES, por ejemplo, con las AFP, con todo lo que está pasando, desde el estallido social a lo que ha pasado con la pandemia. Este tema se ha vuelto bastante relevante para todos nosotros como usuarios del sistema. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, los clientes que llegan a Tu Futuro, ¿con qué sensación llegan? ¿Cuál es el estado de ánimo de las personas que se acercan a Tu Futuro para de alguna manera entender estos servicios que hoy en día tienen contratados? Mira, es bien interesante tu pregunta porque mucha de la gente que se acerca viene muy insegura y un poco como avergonzada de no saber de este tipo de Mm, cosas. Lo primero que yo les refiero apenas me contactan es que en realidad esa es una sensación súper transversal, como que a todo el mundo le pasa lo mismo. Y han habido tipos de clientes que tienen un poco más de información o que saben bastante más, que aún así llegan igual con la misma sensación. mm, Hay una desinformación que no es responsabilidad solamente del usuario, a pesar de que sí, técnicamente también es responsabilidad de uno hacerse eh, como lograr obtener la información máxima para poder tomar decisiones importantes, sobre todo en contratos. Pero también hay demasiada información repartida que está poco ordenada como para que la gente pueda hacer una evaluación más objetiva sobre este tipo de productos y también que sienten un poco de vergüenza de no conocerlo, por lo tanto tampoco lo comparten como con sus núcleos social o con sus redes de contacto, no es algo que comparten, no es que yo llegue a tu oficina y diga, oye, me contraté un súper plan de mm. ISAPRE o un súper seguro y estoy súper orgullosa de tenerlo, por lo tanto quiero mostrártelo, sino que es todo lo contrario. Entonces, mucha gente como que se guarda esa información y no la comparte, por lo tanto, no está transparentado cómo es que la gente se siente o los productos que tienen contratados. Entonces, hay un punto ciego ahí en ese plano. Sí, ahí hay, bueno, harta responsabilidad de cada uno como usuario tratar de entender qué es lo que contrata o por qué paga lo que paga. Pero la primera pregunta sería, ya que tú conoces hace varios años el sistema y tienes esta empresa de negocios prohumanos, un poco más enfocados al usuario, la primera pregunta sería, ¿hay letra chica? ¿De verdad hay letra chica? Hay muchas letras chicas. Hay muchas letras chicas para ambos lados. Hay hartas cosas que se puede ocupar para beneficio del usuario, que también la gente no conoce. Entonces, también por ese lado no lo aprovecha.
Y por otro lado, hay mucha letra chica en los contratos que uno contrata, valga la redundancia, pero sí, las pólizas son eternas, son 40 hojas Mm, para un seguro de auto. Entonces, llegar a la página 15 y que te digan ahí que no te va a cubrir todo lo que te dijeron las otras 12 páginas, por ejemplo. Entonces, sí. ahí es súper complejo, es bien complicada también técnicamente cómo se explican ese tipo de cosas, cómo te las entregan. Mm. Eh, Así que tratando de aterrizar un poco ese tipo de información y explicársela mejor a la gente, darles ejemplos, que entiendan cuál es la diferencia entre uno y otro, y ahí está nuestra pega. Claro, entiendo que efectivamente eso es un poco a lo que ustedes se dedican. Te quería preguntar un poco cuál es la historia en breve de lo que hacen en tu futuro y entiendo que eso es uno de los principales esfuerzos, tratar de educar a las personas en estas herramientas que tienen de inversión o de protección de salud, AFP, etcétera, porque dijiste en la página 15, verdad que una apuesta tremenda, porque yo creo que la mayoría llega a la página 2, 3 y la mayoría de las Claro. veces cuando firmamos estos contratos es firme acá, firme en la 4, firme en la 8 y ya está la contratación. Entonces, ¿cómo Mm. ayudan ustedes a los usuarios un poco a educarse en este tema? Bueno, primero quería responderle a Oscar. Efectivamente, sí, puedes cambiarte y puedes cambiarte cada 3 meses de AFP y esa plata siempre es tuya, por lo tanto puedes retirarla donde sea que te cambie. Y en los meses próximos, apenas tengas la plata en la otra AFP, puedes hacer el retiro. ¿Cómo ayudamos? Nosotros primero pedimos la información desde el mismo cliente, lo que tiene ya contratado, y la primera evaluación viene desde sus propios productos para poder asegurarnos sí o sí que lo que vamos a ofrecerles es mejor que lo que tienen. Segundo, es preguntarle al cliente qué es lo que a él le preocupa, Mm, qué es lo que le preocupa, qué cosas tiene en mente, cómo es su historial médico, e incluso cosas que ni siquiera las ISAPRES preguntan, como por ejemplo si a mí se murió una abuela de un cáncer, probablemente esa va a ser mi preocupación y a mí no me van a preguntar de qué falleció mi abuela, sino que me van a preguntar qué son las cosas que yo tengo. Entonces, claro. cuando voy a llegar a contratar, lo más importante es saber qué es lo que yo necesito, que sea un traje a la medida en lo que voy a contratar y que no eh, que sea ajustado, porque hay muchísimas alternativas, por lo tanto, lo que tiene otro probablemente no va a ser aplicable a mí. Súper. Mira, acá veo que hay algunas preguntas que se están haciendo. Oscar, efectivamente vamos a conversar un poquito sobre el tema de la AFP, así como también de las ISAPRE, y también veo que hay algún tema referente a la situación actual, que sabemos que la AFP con el retiro del 10% se han tomado también la agenda noticiosa, así que también vamos a conversar un poquito sobre eso. Ujú. Monse, algunas preguntas específicas que son de curiosidad y que yo encuentro que son súper relevantes, la verdad. Principalmente en el tema de ISAPRE. Vamos a diferenciar ISAPRE, que es como todo este mercado privado de salud, y está el tema de FONASA, que bueno, es otra historia porque también es público. Pero en el tema de ISAPRE, por ejemplo, anécdotas, ¿qué es lo que has visto tú en todos estos años? ¿Cuál ha sido el plan más barato, más económico que has visto? ¿Cuál ha sido el más caro? O sea, ¿de qué márgenes estamos hablando cuando hablamos de planes de ISAPRE en Chile? Oh, es todo un mundo porque son muchísimos tipos de planes y también varía el precio no solo por el valor del plan, sino que por el valor del grupo familiar. Se van sumando, mientras más personas son, se van sumando los factores de riesgo y no vamos a entrar en eso, pero los más económicos que he visto han sido hace unos años para hombre, hombre joven y su 7% era bajo, por lo tanto pagaba como 35.000 pesos por su plan y era mucho mejor que el que yo tenía, de hecho, en ese momento. Eh, y los planes más altos que he visto han sido de 600, 700.000 pesos por un grupo no tan grande tampoco, de 4 personas. Ah, o sea, Así que también hay una brecha gigante entre los tipos de planes, dependiendo del grupo familiar, edades, me imagino, obviamente género, si es que son grupos de una persona o si son con cargas, etcétera. Pero un súper buen dato, desde 30.000 pesos hasta 700.000 pesos, es un margen bastante amplio que me imagino que, como tú dices, son millones de planes a disposición. sí, bueno, y hay ciertas cosas que lo van encareciendo. Por ejemplo, el tipo de clínicas donde te vas a atender es proporcionalmente, tiene relación directa con el valor del plan que vas a tener. La cantidad de personas, cuántos cotizantes hay, es más caro que haya Mm. más cotizantes que carga. Y ahí se va configurando el valor final de ese plan.
Súper. Un tema que es importante, lo que hablábamos al principio, como un poco el desconocimiento, como te quisiera preguntar cuáles son los tips claves que uno debería saber de su plan de ISAPRE. Bien en simple, bien en sencillo, como para el usuario común que somos todos nosotros, porque sé que hay mucho desconocimiento. De hecho, ahí te contaba antes también que mi papá hace un tiempo le pregunté cuál era su ISAPRE y me dijo que era habitual, que en verdad se refería a Habitat, que ni siquiera es una ISAPRE, sino que es una AFP. Entonces, Sí. La mejor considerando parte es que eso, está en que Capital. claro, o sea, pues al final una mezcla de distintas cosas que uno cree que sabe, pero la verdad es que está mezclando peras con manzana. Pero dentro de un plan de ISAPRE, ¿qué es lo que uno tiene que saber? ¿Qué es lo más importante y relevante para nosotros como usuarios de conocer de nuestro plan? Quizás dos o tres cosas vitales que tú crees que es importante. Bueno, primero saber dónde tiene el convenio. Y de hecho sí tiene convenio, porque Mm, es bien distinto cuando, si lo ponemos en un ejemplo, si tú fueras a comprarte un auto para subir el cerro y te compras un City Car o te compras un auto deportivo, cuando vayas al cerro no te va a funcionar como tú quieres que te funcione. Así que la primera idea es saber dónde me voy a atender y ser coherente y sensato con esa premisa y orientar el plan que voy a contratar a los lugares que efectivamente voy a usar. Eh, Luego, ajustarlo al monto que debo pagar mm. y ojalá al mínimo posible que debo pagar, no subir la brecha. Y tener consideración también con los productos que tengo asociados también al área de la salud, como si tuviera un seguro complementario, si tengo algún seguro en la misma clínica donde me estoy atendiendo, si tengo algún seguro catastrófico. Cualquiera de esas distintas características a entregarme distinta información para poder tomar una mejor decisión. Mm. A propósito de eso, me recordaste de algo que yo misma me preguntaba en un momento, que es que los planes de ISAPRE en general no tienen cobertura dental, pero sí uno puede agregarlo, ¿cierto? Algo así entiendo que es posible. Porque en general, bueno, los costos de procedimientos dentales son bastante caros, entonces no están cubiertos. Sí, no están cubiertos, son prestaciones restringidas, de hecho se les llama. Y a veces tienen convenios, tal cual como pasa con las farmacias, por ejemplo, para comprar medicamentos, pero los restringen a los convenios que las mismas ISAPRES tengan. Entonces, te van a enviar al centro médico que tenga convenio con el staff que tienen convenio para poder hacer ese tipo de descuento. Perfecto. Sí, ahí aprovechando también, ya que estamos hablando del tema de la ISAPRE, creo que hay un dato no menor que también uno puede creer tener un buen plan y efectivamente tener una buena cobertura de plan, pero si uno no va a la clínica que le corresponde o al hospital clínico que le corresponda, la verdad es que ese plan, por mucho que diga 100% o 90%, si no es específico de tu clínica de preferencia, no va a cubrir como uno esperara. Entonces, ¿cómo uno puede identificar rápidamente cuáles son los lugares con convenio? Bueno, en el plan aparece, en la primera hoja, son 4 hojas, a veces son 5 hojas de un contrato real de plan de ISAPRE. Hay algunas letras chicas y de cosas como los veces arancel, que son, si ven en su plan, van a verlo rápidamente, que es un número que nadie conoce ni sabe qué significa Mm. porque está Que asociado a es un una código. BA, ¿cierto? Depende del ISAPRE, porque es veces arancel, pero arancel colmena tienen AC, o el Banmédica es B1, tienen como distintos nombres. Eh, pero claro, el tema de dónde te vas a atender es importante de verlo en tu plan de ISAPRE. Tiene que aparecer las clínicas donde está asociado tu mejor cobertura. Así es Ujú. que los invito a mirar la primera hoja de su plan para poder ver dónde es que la atención tiene convenio. Súper. A propósito de eso mismo, también hay un tema que te quiero consultar un poquito más adelante, pero no quiero que se me escape esta pregunta que nos dicen cómo se puede evitar la gran alza que se da cuando uno inscribe a un recién nacido. Ahí tenemos un tip súper bueno para dar también cuando los bebés o las bobitas cumplen 2 años, así que te cedo la palabra. Interesante eso porque no es tan así ya. Pero a la pregunta que acaban de hacer, efectivamente se puede hacer un reclamo antes de cumplir un mes. O sea, apenas nace, el recién nacido, tú tienes que ingresarlo como carga a tu plan de ISAPRE. Eso se hace en el mes 7 o apenas nace.
Y apenas nace o al mes 7 te entregan un documento que se llama FUN, el Formulario Único de Notificación, que es el documento que te entregan cada vez que tú haces cualquier tipo de cambio en tu plan. Ujú. Y cuando te entregan ese documento, con ese documento tú puedes hacer el reclamo en la superintendencia o puedes hacer un recurso de protección con algún abogado que lo haga por contracosta, que te entregan, le pagan las costas por hacer el juicio. Eh, y durante 30 días tienes ese plazo para hacer ese reclamo del recién nacido. Súper, ahí le respondemos la pregunta entonces a la persona que nos estaba consultando. ¿Ese servicio dentro de Futuro ustedes lo realizan? ¿Tienen contactos con abogados para los recursos de protección de alzas de planes o incluso casos como este de menores? Sí, nosotros tenemos un área que es como muy importante dentro de nuestra empresa porque es de defensa del usuario. Y para mí, nosotros Ujú. es súper importante que acompañar al cliente, ayudarle a hacer reclamos si no le están respondiendo algo, ayudarle a solicitar documentos internos, cualquier tipo de postventa, que es un dolor que tenemos todos los usuarios que como que nos dejan un poco abandonados después. Nosotros hacemos eso, lo gestionamos y acompañamos al cliente a hacer reclamos en la superintendencia o bien hacer algún recurso de protección. Y esto no es gratuito para el cliente porque no hay ningún Ujú. desembolso de pago, pero se cobran las costas, que es cuando el abogado gana finalmente contra Claro. La ISAPRE tiene que pagar por los honorarios del abogado, esas costas se le pagan al usuario y el usuario hace el reembolso. Súper. Bueno, ahí le pasamos el dato entonces también a los invitados que ahí están haciendo esa consulta. Cualquier cosa por este mismo Instagram pueden después también contactarnos para tener más información. Ahora te iba a decir que saquemos lápiz y papel y te iba a hacer la pregunta para quienes no saben, también ojalá lo más simple posible. ¿Cómo se paga la ISAPRE? ¿Qué es esto del 7% que siempre uno tiene que pagar considerando que tiene ISAPRE? Porque sabemos que FONASA quizás puede ser un caso distinto, pero ¿qué es esto de la comisión, los seguros que incluye? ¿Cómo se calcula con la renta imponible que uno puede tener? Ahí te quería pedir si me podías explicar un poquito para que cada uno haga sus matemáticas propias. Bueno, la renta imponible es todo lo que, a ver, es tu sueldo completo con todo lo que va a eventualmente desglosarse, con todo lo que se descuenta de tu sueldo. Ujú. Va tu salud, que es el 7%, que puede ser ISAPRE o FONASA, más un adicional, que eso es voluntario. El 10% de la AFP más la comisión, que puede ir entre 0,62 desde la más barata, que es 1, hasta la más cara, que es Provida, con 1,54. Si calculamos eso para un sueldo líquido de 1 millón de pesos, finalmente lo que vas a descontar eh, de, un, de AFP, por ejemplo, vas a pagar en la AFP es cerca de 9.000 pesos. Para las personas que están en la FP más cara, ese monto aumenta a 16. Entonces, sí es importante saber Mm. dónde voy a tener destinado mis dineros, porque al final, entre 5 lucas y 5 lucas y 5 lucas, al final terminamos pagando Sí, mucho. Así ya, que, y hay que ojo con recordar eso. que es un costo mensual también, además. Exacto, ese cobro es cada vez que uno hace una cotización mensual. Cada vez que a mí me descuentan mi 10%, yo tengo que pagar por eso entre 9 y 16.000 pesos si es que mi ingreso es de cercano a 1 millón de pesos. Así que es importante, no da lo mismo dónde voy a estar depositando mis platas y dónde van a estar siendo administradas, porque además ahí entra el tema de la rentabilidad, solamente en el tema de la FP. En cuanto a Ujú. la ISAPRE, se descuenta el 7% y eso va a pasar con la ISAPRE y con FONASA. Y en ISAPRE, además, voy a poder pagar un adicional para mejorar mi plan y eso también es voluntario. Ujú. Perfecto. Ahí justo nos hacen una pregunta sobre el tema de la AFP. O sea, tratamos de hacerlo con números sencillos. Yo, mi 10%, por ejemplo, es 100. En este caso, eso es lo que siempre se va a ir a mi fondo previsional. Pero además, dependiendo de la AFP en la que esté, voy a tener que pagar un extra de comisión que no se va Por a mi fondo, administración. que es para la AFP porque ellos lo administran, ¿cierto? Que puede ir entre estos 9.000 y 16.000. ¿Quién está en las 9.000 como FP y cuál está en los 16.000? Para entender la brecha y estos La, siete la, mil la más pesos de económica diferencia. La más económica es la nueva AFP, que es la FP1. De Ujú. esa no sabemos todavía cómo se comporta en rentabilidad porque es muy nueva.
Por lo tanto, si es que el objetivo es tener solamente menos costo de comisión, AFP1 sería la recomendación, y que te va a entregar más líquido, porque es menos lo que te descuentan de tu imponible. Y la FP más cara, efectivamente cara entre comillas, es porque la comisión que te cobran al mes cada vez que tú cotizas es más alta que todas las anteriores, que es de 1,45, perdón, y es casi el doble o más del doble que la más económica. Entonces, si voy a estar pagando 15.000 pesos todos los meses, bien podría estar pagando 9 u 8 Ujú, en otra que sea más económica, que tenga la misma rentabilidad. ujú. Alguien podría pensar que porque estoy en la más cara y pago más y pago estos 15.000 de comisión, a esa FP le va mejor. ¿Eso es real? ¿Tiene algo que ver con las rentabilidades o técnicamente da lo mismo? No tiene que ver con las rentabilidades, pero es probable que le vaya mejor a esa FP. Eh, y también por el volumen de cantidad de clientes que tengan y por el tipo de cliente que tengan. Perdón. Ujú. Es decir, Eh, no lo sacan de tu 10%, perdón, me quedé súper fijada con la pregunta. Eh, no lo sacan de tu 10% va íntegro a tu saldo personal, a tu saldo de cotización obligatoria, a tu saldo para la jubilación. Pero hay una comisión que cobran por sobre ese 10% que puede ser entre 0,62 hasta 1,45. Entonces, cuando tú ves tu liquidación de sueldo, puede decir 10,62 y ese es tu descuento para la FP, porque va el 10% más el 0,62. claro, Eh, eso. el Eh, 10% es el que se va para la jubilación y ese 0,62 es el que se paga por costos de administración, que ese es íntegro para la ISAPRE. Tal cual. Ahora sí, ¿me puedes repetir la pregunta anterior? Te hacía la Provida. consulta. Sí, te hacía la consulta sobre cuáles eran las dos ISAPRES más económicas y la más cara, si eso tenía que ver efectivamente con que a una le La fuera mejor FP. que la otra, A todos nos pero pasa. La FP. la FP, perdón. Y estaba viendo acá que alguien decía, nos volvía a preguntar cuál era la FP más cara, o sea, la más cara es la que cobra mayor comisión, Sí, es Provida. es Providia. Súper. Bueno, pasamos ahí a hablar un poquito del tema de la FP y quería volver también a la explicación en matemática simple del costo de la ISAPRE. Hay un 7% que es obligatorio que tenemos que pagar todos, pero después viene toda la historia de el costo que tiene el plan y además está todo esto de los excedentes y los excesos que de hecho la semana pasada se estuvieron devolviendo a varios de todos nosotros por la contingencia. Entonces te quería preguntar un poquito sobre cómo es esa ecuación de la ISAPRE y por qué pagamos lo que pagamos. Bueno, sí. ¿Qué son los excesos primero? O sea, perdón, ¿qué son los excedentes? Los excedentes son cuando tu 7% descontado tiene un saldo del monto que tú pagas por tu plan de ISAPRE. Para hacerlo simple, tú tienes tu 10%, perdón, tu 7% que puedan ser 3 UF, por ejemplo. Pero tu plan vale 2. Entonces hay una UF de ese 7% total que te queda como saldo. Ese saldo es tu excedente. Y ese excedente lo puedes usar en la farmacia, para comprar medicamentos, para comprar bonos, etc. Teniendo este excedente, esa plata es tuya, es una cuenta personal que se apertura en una ISAPRE, pero que tú puedes mover como que te siga para todas las ISAPRES y que te estás cambiando. Por lo tanto, si que tienes un saldo de excedente en la ISAPRE A y te vas a la Ujú. ISAPRE B, te puedes llevar ese monto y se transfiere a una cuenta personal en la otra ISAPRE. Perfecto. Los, Entiendo eso sí que no es un monto como en efectivo, ¿cierto? No es que yo le pueda pedir a la ISAPRE, tengo 100.000 pesos en excedente, deposítelo en mi cuenta. Entiendo que ahora se hizo algo, pero es un poco excepcional. En general eso queda ahí, sí, ¿cierto? exacto, sí, por lo general queda ahí y lo tienes que usar con las restricciones que la misma ISAPRE te entrega, que son en la farmacia o en cualquier cosa que tenga que ver con salud. Ujú, Eh, y los excesos, eso es un poquito más complicado de explicar porque los excesos pasan cuando tú eh, ganas algún tipo de bono, por ejemplo, a final de año y sobre el mínimo, el tope imponible, se te descuenta por sobre eso. Entonces estás tributando, estás imponiendo por más dinero de lo que sueles imponerte y por sobre la ujú. renta tope.
La renta tope en Chile hoy Perfecto. día está cerca de 2,3 millones. Entonces, cuando te pasas de eso, eso se Ujú. convierte en exceso. Y ese exceso tú lo puedes retirar en efectivo, no necesitas hacer ninguna solicitud, tú lo puedes, o sea, perdón, puedes hacer una solicitud y te la puedes retirar Ujú. y te la entregan en efectivo, no en una cuenta para utilizar en alguna otra cosa. Perfecto. Mira, hay dos preguntas justo respecto a los excedentes. Una que también te iba yo a preguntar lo mismo. ¿Todos tenemos excedentes? Me imagino que no, porque efectivamente, como tú dices, el valor del plan tiene que ser menor al 7% para que ese cachito extra se convierta en un excedente. Ujú. También acá empezamos a hablar de un tema que queríamos tocar, que son los mitos de las ISAPRE, y uno de los primeros que nos comentan acá es si es verdad que hoy las ISAPRES no permiten tener muchos excedentes. Y la otra pregunta era aquí de Connie, también dice, ¿siempre hay excedentes? ¿Todos los meses se hace este cálculo? O sea, si es que tu plan es más bajo que tu 7%, siempre vas a tener excedente. Ujú. Lo que pasa con las ISAPRES y lo que hacen con esta limitante que están comentando, es que no te permitan tener gran cantidad, tú puedes tener millones de pesos en excedente sin problema. El tema, y de hecho son heredables también, el tema es Mira. que lo que hacen es que legalmente uno, en teoría, tiene que tener, para contratar un plan nuevo, no puede ser más no puede ser más bajo que un 10% de tu 7%. Me explico. Ujú. Si tu 7% son 100.000 pesos, no puedes bajar no puedes disminuir tu plan menos de 100.000 pesos. O sea, el 10% de tu 7% son 10 lucas. Y eso es lo máximo que te permiten para contratar un plan nuevo de tener de exceso, perdón, de Mm. excedente. Pero si tú tienes un plan que hoy día sale 2 UF y empiezas a ganar más plata en tu renta y no cambias tu plan y te mantienes ganando más y más y más y tienes un plan de 2 UF, siempre vas a generar más y más exceso, perdón, excedente. Claro, exceso. Eh, Mm. sí, eso. Súper. O sea, claro, si por ejemplo yo hoy en día gano 500.000 y me cambio a otro trabajo, por ejemplo, y en ese trabajo contrato un nuevo plan de ISAPRE, probablemente me van a considerar esa renta nueva como mi tope, ¿cierto? Que sería distinto a que si yo me cambio constantemente dentro de la misma con el sueldo que actualmente tengo. O sea, es que si es que tú te cambiaras en la misma ISAPRE, Ujú. teniendo una renta más alta, te van a obligar a acercarte a este 7%. Si te bajas de eso, no te van a permitir tener un plan más bajo. Entonces, claro, se puede ahorrar, sin Ujú. duda, sobre todo cuando tienes planes sobre 5 UF. Si tienes más de 5 UF, estás pagando un voluntario. Entonces, eso sí se puede descontar fácil 200 lucas de un plan alto. Ujú. Súper. Una pregunta que acá nos hacen también dice, si es que los excedentes se pueden usar o conviene usarlos, sabemos que cada caso es súper distinto, pero ¿conviene usarlos para mejorar el plan que uno tiene? Por ejemplo, si yo tengo 30.000 pesos de excedente todos los meses, ¿vale la pena con ese extra mejorar la cobertura actual? Depende cómo lo uses. Si es que cuando haces el ejercicio de ir a, a consultas médicas muy seguido, probablemente te va a convenir porque el monto que vas a estar copagando o bajando de tu plan, al final va a ser más conveniente que tener ese saldo. Pero si efectivamente no vas a consultas médicas en mucho tiempo o te haces un Mm. examen una vez al año, que De es vez lo en que pasa cuando. hasta cierta edad al menos, no es recomendable gastar más, pues mientras menos gasten mejor, siempre y cuando sea optimizada esa plata. Claro, igual yo he visto, bueno, por lo menos en la ISAPRE en la que yo estoy, es que cada vez también sacan más convenios para poder utilizar los excedentes, principalmente es en las farmacias, pero como tú dices, si es posible no gastarlo en mejorar el plan, si es que uno lo necesita, es buena experiencia, yo creo también ocuparlo en eso, para mitigar otros costos diarios que uno pueda tener. Sí, o sea, la usabilidad que le vas a dar al producto finalmente es lo que determina si es que vale la pena o no. Porque si tengo que hacerme una operación, tengo hijos como carga en mi plan y ellos tienen que ir constantemente al médico, probablemente es mejor mejorar tu plan, la cobertura, porque lo vas a estar usando.
Ujú. Pero si no lo estás usando mucho y en realidad no es una preocupación hoy día, es mejor bajarle el costo. Súper. Acá hay otra pregunta también de Cote que nos dice, si soy independiente y realizo facturas con mi empresa, no como persona natural, y tengo ISAPRE, ¿cómo es eso de los excedentes? ¿Cómo funciona en el caso de los independientes? Bueno, para que valga la redundancia, es independiente de que seas dependiente o independiente, porque tu 7% como independiente no va a tener un saldo extra, porque no tienes un contrato donde todos los meses te van a descontar lo mismo. Por lo tanto, como independiente, lo más probable es que no tengas excesos, perdón, excedentes otra vez. Se va a ajustar a tu 7% o al monto que tengas que descontarte de tu liquidez, de tu factura. Ujú. Súper, esperamos ahí haber dado una buena respuesta a Coté. Cualquier cosa también ahí nos pueden seguir enviando mensajes. Voy a pasar a una sección que la habíamos bautizado los mitos de las ISAPRES, para ir también dando paso a conversar sobre el tema de la FP en caso que hayan dudas. Los mitos que más rondan tienen que ver con si hay planes mejores que otros. Si vale la pena que, por ejemplo, yo compare mi plan con el tuyo, si es que es necesario hacer estas comparaciones, si lo importante es que sea barato o si efectivamente porque es muy caro es mucho mejor. Entonces quería preguntarte un poquito ahí qué es lo que tú has visto en todos estos años. Bueno, son dos cosas. Una que sí hay directa relación de que el plan más caro suele ser mejor, pero no siempre. Cuando uno hace el ejercicio de comparar en todas, que es lo que hacemos nosotros, es cotizar en todas las ISAPRES y revisar entre coberturas y precios, va más o menos similar, pero las diferencias entre una empresa y otra para cierto tipo de persona es grosera la diferencia. Así Mm. que es un muy buen ejercicio de hacer y lo recomiendo para todo el mundo. Sí, el comparar mi plan con el tuyo probablemente no va a ser lo mismo. Por ejemplo, nosotras tenemos la misma edad, ambas somos mujeres y ambas no tenemos hijos. Eh, Probablemente vivimos, de hecho, en una comuna en particular, por lo tanto, nuestra situación debiera ser comparable, pero no es así, porque de hecho tú trabajas en una gran empresa que tienes un seguro complementario y tienes otro seguro Claro. aparte, tienes un seguro en la clínica, vas a una clínica en particular, tu médico trabaja en un lugar donde yo no voy, eh, y en mi situación es distinta, yo no cuento con todas esas características o tengo otras diferentes. Ujú. Entonces, cuando comparamos una cosa con la otra, probablemente para mí no sea la mejor alternativa tener el mismo plan que tú, porque mi situación, mi forma de utilizar el plan es distinta. Y las cosas y los complementos que tenemos son distintos también. Entonces hay que revisar un montón de cosas para ajustarlo lo más posible ese producto a que sea de la mejor utilidad para ti. Claro, que tenga como sentido de realidad con la situación de cada uno. Tú justamente hablabas de los complementos y ahí nos consultaban. ¿Qué tal estas combinaciones o estos como combos de salud donde uno mezcla distintos productos? Y nos preguntaban si es posible hacer un mix entre FONASA y un seguro complementario. También sabemos que uno puede tener ISAPRE y seguro complementario. ¿Cuál es tu opinión un poco respecto a si es beneficioso o no hacerlo así? Bueno, las recomendaciones siempre son distintas. De hecho, si yo viera las presentaciones que hemos hecho para los clientes, son todas súper diferentes, porque tomamos muchas variables y dentro de esa, por ejemplo, si yo me voy a San Felipe, en San Felipe no hay ninguna clínica, por ejemplo, entonces no tendría ningún Mm. sentido tener un convenio a no ser que viaje a Santiago a hacerme alguna operación. Eh, entonces, claro, tiene que ver con el lugar donde estoy haciendo la atención, si es que viajo mucho o no, y para eso necesitaría mayor libre elección, por ejemplo. Si tengo un seguro complementario, cuánto es lo que cubre, cuáles son sus topes, la clínica que voy a usar. Eh, Así que, bueno, son hartas cosas que hay que revisar para poder dar con el mejor combo, como dices tú. Mm. Y también es efectivo que FONASA también tiene seguros, o sea, puedes tener además un seguro complementario, y ahí hay que fijarse simplemente en cuáles son las exclusiones que tendría Mm. y cómo son los requisitos para que pueda hacer algún tipo de sincronía estos dos productos que son distintos. Claro, eso es súper importante lo que tú dijiste, que hagan sincronía, porque también en mi experiencia, y me imagino que en la tuya mucho más, yo también he escuchado amigos, colegas, familiares que dicen,
no, mi plan no es tan bueno, pero tengo un seguro complementario increíble. Pero la letra chica es que ese seguro complementario te cubre siempre y cuando tu ISAPRE, o quizás en este caso FONASA, tenga un piso mínimo. O sea, si uno tiene un plan más o menos hacia abajo, nivelando hacia abajo en ISAPRE o en FONASA, y cree que por tener el seguro de la Clínica Las Condes o la Clínica Alemana, que son las más caras y uno puede pagar, no sé, 10.000 o 15.000 pesos, te va a cubrir todo. Entiendo que no es tan así. No, no están así, porque tienen también muchas restricciones, como te decía. Y hay algunos seguros, yo he visto muchos seguros complementarios, y son Mm. súper distintos unos y otros. La mayoría tienen un porcentaje similar, pero los topes que tienen por cobertura son súper distintos. Y también tienes diferencia en cuanto a los topes anuales, que es lo que te va a cubrir al año por todas las coberturas que te va, o sea, por todo lo que te van a reembolsar finalmente. Así que las diferencias entre productos son hartas y son notorias. Y ahí hay que ver harto el detalle y la letra chica, como todos los productos que estamos viendo. Súper. Entonces, para contestar a la pregunta, si es posible tener FONASA y un buen seguro complementario, ojo con la letra chica, que es justamente a lo que se dedica tu futuro, en que este seguro complementario efectivamente te cubre con las condiciones que especifican y ahí poner detalle a ver qué es lo que realmente ofrecen. Otra pregunta que nos hacían también que me parece interesante es, ¿qué ISAPRE presenta los menos reclamos hoy? Y por lo tanto se podría considerar como la mejor. ¿Qué es lo que has visto tú en el último tiempo, sobre todo considerando el tema del COVID, que me imagino que ha despertado un sinfín de reclamos, como estamos viendo también en las noticias? Mira, los reclamos son distintos en distintas ISAPRES. La que tiene más reclamos por lo general son las más masivas, que son Cruz Blanca y Consalud. Hace poco la superintendencia subió una página de un ranking de ISAPRE, y ahí Ujú. pueden revisarlo en la página de la superintendencia, y ahí hablan de que la ISAPRE Colmena hoy día estaría llegando muy en parejo con esas otras dos. La anterior era Más Vida, que bueno, finalmente quebró, por lo tanto tiene muchísimos reclamos por lo mismo. Está claro que no era Eh, tan buena. sí, Iban Médica y Vida 3, que son del mismo holding, por lo tanto sí tienen planes Mm. exactamente iguales, pero una es más cara que la otra, por el público al que apunta. Eh, También tienen, si tú las sumas las dos, porque el ejercicio que hace la superintendencia es separarlas. Entonces, claro, Médica tiene harto y Vida 3 tiene poquito porque tiene poquito usuario. Pero cuando tú las sumas, casi todas están más o menos en el mismo lugar. Otro indicador que yo les daría así, como para tomar esa en consideración en cuanto a cuáles son mejores o peores, es la cantidad de pago de licencias médicas que se hacen. Y Buen ahí punto. la mejor y la que mejor paga por lo menos es Colmena. Eso no significa que sea la ISAPRE eh, para preferir en todos los casos, porque Mm. finalmente todo ese tipo de rechazos de licencias médicas, por ejemplo, son reclamables y son súper defendibles frente a la superintendencia. Mm. Cuando tú dices es la que mejor paga, en este caso Colmena, el tema de las licencias médicas, ¿te refieres a que pagan rápido y en tiempo y forma, más que nada? Más que nada es que se lo preguntan menos, no hacen tanto rechazo como otras en realidad. Perfecto. Eso es más. Y Súper. sobre complementario para un independiente, perdona, que estoy viendo esa pregunta, sí se puede, no hay problema con la condición. De hecho, si es que no estuvieras trabajando, también podrías contratar un seguro complementario y no son tan caros, hay pocos sí. Son como, yo diría, unos 3 seguros distintos de complementario. Entre ellos, te puedo dar el dato por interno, pero van desde una UEF hacia arriba. Súper, acá también Pamela nos hacía una pregunta yo creo que debe ser parte de esta sección de los mitos de las ISAPRES. Si es que es cierto que al acercarse a la jubilación, si es que uno está en una ISAPRE, me imagino, es mejor cambiarse a FONASA. Eh, no sé si es mejor porque es la etapa en la que uno más necesita atención médica. Lo que pasa es que empieza a encarecerse y la mayoría de la gente, sobre todo a esa edad, empiezan a, le empiezan a subir los planes que antes salían mucho más económicos o que debieran salir más económicos, empiezan a subir en el tiempo todos los años, y Ujú. el recurso de protección no lleva tanto tiempo haciéndose para la disminución de ese costo. Entonces, hoy día están pagando mucho en ese rango etario por un producto que no es tan bueno.
Entonces, prácticamente se le obliga al pensionado o cercano a la pensión a migrar hacia FONASA cuando podría estar en un mucho mejor producto, probablemente en otra ISAPRE. Hoy día las tablas de factor de riesgo bueno, para todas las mujeres, de hecho, bajó, pero subieron los planes. También bajaron para los adultos mayores, así que es un muy buen momento para revisar. Y es un mito también que las personas sobre 65 años no puedan entrar a la ISAPRE. Lo que pasa es que, de hecho, por normativa y por ley, a cualquier edad uno podría solicitar el cambio. El tema es que la Contraloría, de pronto por preexistencias no lo permiten, o por el peligro que significa en cuanto a costos para la ISAPRE, Mm. los evitan. Pero también es reclamable, así que eh, háganlo, reclame. Sí. Justo también tenemos esas dos preguntas aquí en pauta en esta conversación, el tema de las preexistencias y el tema de los adultos mayores, que ha sido también un temazo ahora justamente con el tema del COVID. Pero antes de pasar a eso, te quería hacer consulta por el último mito, que es la ISAPRE como deuda comercial. Acá Ajá. yo creo que también hay un tema súper importante que las personas sepan, que me gustaría que tú les compartieras, que cuando tú me lo contaste yo me sorprendí. Pero ¿qué pasa si yo no pago la ISAPRE? Por X motivo, sabemos que además hoy día hay muchas personas que están pasando un tema laboral complejo. Entonces, ¿qué pasa si yo no pago la ISAPRE? La ISAPRE me puede demandar, me puede mandar a DICOM. ¿Y qué pasa, por ejemplo, haciendo una distinción con qué pasa si no pago un servicio en una clínica o en un hospital? Pero te pregunto lo primero, ¿es una deuda comercial no pagar la ISAPRE mensualmente? No, no son deudas comerciales. Por lo tanto, no tiene ninguna incidencia en bancos, ni en créditos, ni DICOM, nada de eso. Solo te van a llamar mucho para insistir en que pagues esa deuda. Pero eso sería. Eh, de hecho, si tú estás como empleado o como dependiente de una empresa, Ujú. eh, no te pueden sacar de tu plan de ISAPRE, a pesar de que haya una deuda. Y si es que estás con dificultades para hacer el pago de tu plan, lo mejor es hacer un intento de pago, hacer un esfuerzo por pagar, aunque sean 5.000 pesos mensuales, para que la ISAPRE como registro les quede que tú estás haciendo un intento de pago. Por lo tanto, Súper. y aunque no lo hagas, siempre tienen que cubrirte tal cual tu plan debiera cubrir. Ahora, pasa distinto cuando tú quedas cesante, lo informas a la ISAPRE, esto es proactivo, tú tienes que ir a la ISAPRE y decirles que quedaste cesante o que estás como independiente. Y ahí sí te pueden sacar de tu plan de ISAPRE y es como, creo que son los 2 meses, a los 2 meses de no pago. Pero si haces un intento de pago, aunque sea simbólico, no te pueden sacar y tienen que cubrirte tal cual. Que Súper. para O toda sea, la gente que tenga alguna deuda, aunque sea de un mes, y necesita hospitalización, por ejemplo, por COVID o por lo que sea, tienen que cubrirle tal cual sin ponerle ni una cara rara en ninguna parte. súper. O sea, para confirmar eso y resolver efectivamente si yo por alguna razón no pago mi SAPRA hace 3 meses y me enfermo de COVID, te tengo que requerir una hospitalización, la ISAPRE me tiene que cubrir sí o sí, independiente de que yo tenga una deuda con ellos en este caso. Sí, sí, yo en ese caso recomendaría hacer un pago de al menos 5 lucas en ese mes que te metiste, tuviste que ser hospitalizado, pero sí, porque Súper. estás muy al límite, pero efectivamente. O sea, la idea sería, si es que uno no puede pagar el 100%, al menos estar contribuyendo, aunque sea como tú dices, 5.000 pesos para que se vea este intento de pago también y la ISAPRE pueda tomarlo como un caso especial, pero siga considerando la cobertura Tal en cual. los próximos meses. Una Sí. pregunta que nos hacían acá también del tema de las preexistencias, que también Ujú. cae perfecto en la sección de los mitos, es, ¿me puedo cambiar yo de una ISAPRE a otra si tengo una preexistencia? ¿Qué niveles de preexistencia hay? Hay algunas que pueden pasar, otras que son quizás mucho más graves y que, como tú dices, significarían un gran costo para la ISAPRE y por supuesto que te van a decir que no. ¿Qué experiencia tienen ustedes en eso y cuáles son las preexistencias más comunes que significan un rechazo inmediato de parte de una ISAPRE? Mira, los rechazos inmediatos son cualquier cosa que ellos vean que podría significar una operación al corto plazo, porque Ujú. eso les significa un costo. No olvidar que son empresas, por lo tanto, en la parte comercial
esa es una parte importante para ellos. Las preexistencias son súper sujetas de evaluación, por lo tanto, lo que antes se prohibía o era prohibitivo para hacer un cambio, hoy día no lo es tanto. Y sobre todo porque comercialmente han bajado mucho los contratos nuevos de las ISAPRE durante la pandemia. Entonces, hoy día están haciendo mayores esfuerzos por aceptar más gente y Mm. además más gente está reclamando, por lo tanto, vamos empujando un poco la barrera para que ciertas preexistencias hoy día ya no lo sean, como por ejemplo hace poco las enfermedades que tenían que ver que eran endógenas, hoy día ya no son preexistencia y antes alguien con síndrome de Down era una preexistencia cuando siempre fue una condición. Por lo tanto, van cambiando ciertas cosas y lo que antes no se podía permitir, hoy día sí se permite. Y también otro factor importante es que las personas porque son personas quienes evalúan esa solicitud para ingresar a una ISAPRE nueva, y son contralores, son médicos que revisan los antecedentes médicos de la persona que declaró, Ujú. y si pasas por un contralor, después puede que llegues a otro contralor que evalúe que eso no es tan peligroso o riesgoso para la ISAPRE. Por lo tanto, el ejercicio es volver a intentar y las cosas que antes estaban no permitidas hoy día puede ser que sí. Ujú. Un dato que quizás podría ser interesante con la asesoría que ustedes hacen. Si uno intenta cambiarse de ISAPRE y este contralorito de la ISAPRE dice no porque usted tiene X preexistencia, ¿eso tiene que ser un rechazo formal? ¿Te tienen que enviar una carta o es que la ejecutiva o el ejecutivo te llamó y te dijo no, no te aceptaron? Tiene que haber algo formal porque me imagino que si hay algo escrito en papel, uno también quizás podría como pelearlo en otras instancias. No sé si ustedes han tenido casos Sí, así. súper buen punto, porque por lo general es verbal y no te Mm. mandan nada escrito por lo mismo, porque uno puede hacer una acción posterior con algo escrito. Bueno, motivar a que la gente lo solicite y lo exija, porque es su derecho, y porque muchas veces se ha logrado que en el reclamo posterior se ordena a la ISAPRE aceptar a las personas que tengan una preexistencia o que hayan tenido un rechazo que no tenía ninguna validez. Mm. Suele pasar. Súper. Por ejemplo, si a mí me rechazaran cambiarme de ISAPRE por una preexistencia, ¿yo eso tengo que elevarlo a la superintendencia o se ve a través de abogados y más en el sistema judicial de manera inmediata? No, todo lo puedes hacer a través de la superintendencia. Todo lo puedes hacer. El tema es que se demora un poco más, probablemente, que Mm. no es tan expedito ni tan ruidoso, pero, pero sí es eficiente. Súper. Una pregunta también que ahí cae de cajón es, yo creo que también tiene que ver con que todos nos eduquemos y aprendamos un poquito más del sistema, es ¿qué hace la superintendencia? Yo Ujú. entiendo que si uno no está conforme con algún reembolso, cualquier experiencia que tenga con su ISAPRE, uno tiene que acercarse a la superintendencia eventualmente y poner un reclamo formal. Pero, ¿qué es realmente lo que hace la superintendencia? ¿De qué sirve a nosotros como usuarios recurrir a ella para resolver distintos temas que quizás nos puedan estar incomodando con la ISAPRE porque no nos gustó desde cómo nos atendieron hasta cómo nos cubrieron según nuestro plan o nos rechazaron una Sí, cobertura? la superintendencia tiene un rol fiscalizador y además tiene varias atribuciones para poder ordenar y definir frente a las decisiones o el mismo caso que esté en cuestión, en realidad, entre el usuario y la ISAPRE, ellos intermedian y pueden también definir si acaso corresponde o no hacer una cobertura. Así que es súper Ujú. determinante, no, no, no le permite mucho ambigüedad a la ISAPRE, por lo tanto sí ordena y sí exige. Así que es un poquito más atribuciones que, por ejemplo, el CERNAC. Ya, perfecto. O sea, uno también, todos esos trámites los puede hacer online hoy en día también, ¿cierto? Uno puede hacer reclamos a la superintendencia, me imagino con toda la documentación, que es siempre importante, yo creo que mantenerla guardada y ordenada lo más posible para poder presentar un reclamo. Sí, sí, bueno, hay un llamado a ser muy organizado porque Mm. este tipo de cosas sí te exigen tener
la documentación a mano, poder aportar más documentos posteriores, y también para ti, porque al final cuando tienes que defenderlo, tenerlo más ordenado es mucho más práctico, te Mm. quita mucho menos tiempo. Así que la invitación es a siempre respaldar lo máximo posible, sacarle fotos a los contratos que tome, si es posible grabar la conversación con el ejecutivo. Todo ese tipo de cosas te aportan a tu causa eventualmente, y este tipo de cosas son complejas, así que mejor respaldarse porque ya sabemos cómo funciona. De todas maneras. Acá hay otra pregunta. Te iba a consultar mientras tanto, según tu experiencia en tu futuro, ¿cómo cuánto se demora una resolución de la superintendencia? ¿Qué es lo que han visto? Eh, Van entre los 3 meses hasta, hemos visto, 2 años, así que a armarse de paciencia y a manejar bien las expectativas, saber más o Ujú. menos cuáles son los hitos que va a tener la causa, y eso también lo da la experiencia. Por lo tanto, si es que preguntan a la empresa, a tu futuro en este caso, sobre cuáles son los hitos o cuáles son los pasos, nosotros con mucho gusto, como, como dicen, les entregamos esa información sin problema. Así que es un paso a paso en realidad, no es nada muy complejo. Súper, ahí pasamos el dato, así que cualquier cosa por interno también por el Instagram, después pueden escribir un mensaje para ahondar en ese tema. Una última pregunta sobre las ISAPRES y quizás damos algunos tips sobre las AFP y el retiro del 10%. Una persona nos consulta, ¿qué pasa si el contralorito de la ISAPRE le rechaza el ingreso a una nueva ISAPRE por tener una preexistencia? Primero, ¿cuánto se demoran en general en confirmarte un rechazo? Y si es posible estar en dos ISAPRES al mismo tiempo. Es posible, pero no es recomendable porque estás gastando el doble. Pero sí es posible, es una doble afiliación, se le llama, Mm. y en realidad no hacen mucho cuestionamiento cuando tú vas a pagar efectivamente por algo. Pero sí se ve cuando vas a necesitar una cobertura que no vas a poder elegir cuál es la cobertura que te van a entregar, sino que la que está Ah, simplemente asociada a tu contrato. Eh, ¿Cuánto se demora el contralor? Debiera ser menos de una semana. Eh, a veces lo tienen el mismo día, va a depender de la carga laboral que tengan. Por lo general los fines de mes son más movidos, pero al día siguiente debieran tener la respuesta. Probablemente se demora más en el tema de que sea por escrito. Si es que un contralor te dice que no, o la ISAPRE, el ejecutivo te dice que no fue aprobado, simplemente te mantienes en la misma ISAPRE en la que estás o en FONASA donde estés. No, antes de que el contralor acepte o no acepte, no te pueden desafiliar de la ISAPRE anterior. Por lo tanto, te mantienes con la misma cobertura que tienes hoy día. súper. Esa es una buena respuesta justamente para la pregunta que también nos están haciendo ahora, porque entiendo lo que nos comentan ahí por las preguntas, es que en el proceso de yo cambiarme de una ISAPRE a otra, ¿cómo es el calendario del cambio? Porque uno podría firmar ahora, por ejemplo, estamos a 27 de agosto, yo podría firmar hoy en día que me quiero cambiar a la ISAPRE X. ¿Cuándo efectivamente me cambio y me cubre esa nueva ISAPRE y hasta cuándo me cubre la que actualmente tengo? Yo entiendo que ahí no hay periodos vacíos, no es que yo en algún momento en esta transferencia me quedé sin cobertura, Ya. porque estoy en un proceso de transición. No sé ahí cómo puedes compartirnos esa info para aclarar que las personas no se quedan sin ISAPRE cuando se cambian de ISAPRE. No, nunca. De hecho, tampoco si es que a FONASA y viceversa. Bueno, si te cambias, los contratos para las ISAPRES son mensuales. Por lo tanto, si firmas el día 1, firmas el día 31, es independiente. El primer pago se hace el mes siguiente, en este caso sería en septiembre, y el beneficio partiría a partir del 1 de octubre. Siempre es el mes subsiguiente del contrato que tú firmaste. Súper. Durante todo ese O sea, tiempo te cubre el plan que tienes hoy día. por ejemplo, si yo firmo, para contestarle aquí a la amiga que nos está escribiendo por Instagram, si yo firmo hoy en día un plan nuevo, a 27 de agosto, ese plan me va a empezar a cubrir a partir del 1 de octubre, que es el mes subsiguiente.
pero Sí, mi plan actual me va a terminar de cubrir agosto y septiembre. sí, hasta el último día Ya, de septiembre. súper. O sea, siempre ahí, nunca se va a quedar sin ISAPRE dentro de Exacto. este proceso. Súper. No, no, siempre tiene cobertura. Monse, una última pregunta sobre el tema de ISAPRE y repasamos en los últimos minutos algunos tips del tema de la AFP y el 10%. El tema de el COVID. O sea, ya para nadie es ajeno, pero quería preguntarte qué es lo importante de saber en caso de hospitalización, dónde dirigirse y entender un poquito esto del tema del CAIC, que es este seguro complementario que tienen las ISAPRES para saber si vale la pena activarlo. Sí, vale la pena activarlo, pero hoy día queda automáticamente activado. El tema es dónde lo van a activar, porque hasta hace un tiempo atrás, antes de que saliera esta nueva ley, que fue hace un mes y medio atrás, eh, yo tenía que hacer proactivamente la activación del CAEC en mi ISAPRE. Pero hoy día la ISAPRE asume, o sea, la clínica asume que yo quiero activar el CAEC independiente de la clínica donde esté. Y ahí hay un detalle, porque no siempre me va a convenir que se active si es que estoy en un lugar donde me van a trasladar a otra clínica donde yo no quiero que me atiendan. Mm. Primera recomendación es saber dónde mi cobertura va a ser mejor, dónde está mi convenio de mi plan de ISAPRE. Eso es súper importante y debiéramos todos saberlo, e incluso que la pareja lo sepa, que mis papás lo sepan, si tengo hijos y soy mayor, que mis hijos lo sepan, porque es donde me Que tienen que llevar. sepan dónde llevarte en caso de que sea un caso grave de COVID finalmente. Tal cual, sí. Mm. Y luego chequear que cuando entro a un centro asistencial como una urgencia, que saber si acaso ingresé por ley de urgencia o no, porque eso me va a dar algunos beneficios para hacer el pago final. Eh, Monse, básicamente, no sé si puedes acercar un poco más tu micrófono porque parece que bajó un poco el audio. Súper. parece que estaba teniendo una llamada. Alguien que no está en el live. Claro, acusado. eh, Sí, bueno, y saber si acaso tengo algún seguro complementario. Hay mucha gente que no sabe si es que tiene contratados en su empresa el seguro complementario porque nunca lo ha ocupado o distintas situaciones. Y esas tres cosas. ¿Dónde está el plan? Si tengo Ujú. ley de urgencia y si tengo algún seguro complementario que aplique. Súper. Entonces, súper importante para los que están, perdón, conectados escuchándonos, compartan con su familia, con su pareja, con sus amigos, al menos uno o dos lugares donde ustedes saben que van a tener cobertura de COVID, porque como dice la Monse, eventualmente lo ideal, yo creo que como experiencia, porque además es bien difícil la situación, lo ideal es llegar y si uno se va a quedar hospitalizado, lo importante sería que no te tengan que trasladar eventualmente. Monse, me sale una alerta acá de que nos quedan 20 segundos, así que invitados todos a un Wow, futuro live y Monse, tu último a tu mensaje futuro para live. todos. Nada, bienvenido y gracias por estar y invitadísimos a todos a que estén en la próxima instancia.